Oramos y comenzamos. Señor, gracias por esta oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos como iglesia para poder seguir aprendiendo y adquiriendo el entendimiento para poder aplicarlo en nuestra lucha contra el pecado. Te pido que nos ayudes y te agradecemos, Padre, por lo que tú nos has provisto en este tiempo para tratar con la ira específicamente. Oramos, Padre, para que esto lo podamos tomar con la seriedad que requiere y no minimizarlo en nuestro corazón, sino poder verlo como algo que necesitamos luchar, vencer, batallar y obedecer lo que tu palabra dice y lo que tú quieres, Señor. Gracias por mis hermanos, porque están aquí. Te pido que puedas bendecirlos y que podamos, Señor, seguir compartiendo la vida y poder compartir, Señor, el corazón y seguir avanzando juntos. En el nombre de Jesús, amén. Epa. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver la segunda parte. Hay mucho más para hablar de la ira, en realidad. Em, Hay otros temas como la ira contra Dios, la ira contra uno mismo. E incluso había una pregunta en la clase anterior que hablaba en cuanto a la ira de los hijos, cómo tratar. Son temas o tópicos puntuales de cómo ir abordando cada una de las diferentes formas en que se va a presentar la ira. Pero creo que al haber definido la ira, al haber entendido de qué manera podemos expresar una ira justa y cuándo es justa nuestra ira, y la mayoría de las veces no lo es, ver cuáles son los parámetros en cómo se define una ira justa y qué es lo que me tiene que hacer enojar. Ver también todo lo que está en el corazón cuando estoy expresando la ira, cuando estoy teniendo esa ira y cuál es la raíz de la ira, ¿no? Y es el corazón, son los deseos, es lo que yo estoy deseando, son mis derechos. Y vimos todo eso y también vimos el camino para desarraigar la ira. Y más allá de las cosas prácticas que podamos hacer, el camino es el arrepentimiento. Puede tener diferentes matices ese arrepentimiento, pero es el arrepentimiento. Hay diferentes cosas prácticas que vamos a hacer, cada uno en particular, para tomar medidas radicales que representen ese camino de arrepentimiento, pero el camino es el arrepentimiento. Es el cambio de mente, es el cambio de voluntad, pero también es el cambio aún en mis emociones, en lo que experimento cuando estoy lidiando con este pecado. Em, Así que en realidad esas son las bases como para que podamos desarrollar una batalla eficaz contra la ira, ¿no? Claro que ahí entra la rendición de cuentas, entran muchos aspectos más de acompañamiento y de necesidad que tenemos los unos de los otros, pero tenemos como lo más básico. Quizá podamos abordar algún otro tópico más en cuanto a la ira, pero creo que con eso repasar esos conceptos una y otra vez, tomar nota de los momentos de ira, aplicar eso sería como lo necesario, lo esencial en cuanto a este pecado. El domingo anterior estuvimos viendo cómo controlamos y corregimos las expresiones de ira manifiesta, ¿no? Cuando se expresa nuestra ira y cómo las reemplazamos con palabras semejantes a las de Cristo, con hábitos piadosos, con pautas que da la palabra de Dios. Y estuvimos viendo 7 principios, ¿no? Para poder reemplazar la ira manifiesta. Y si bien esto es poderoso, esto es radical, estos principios, recuerden que nada de lo que hagamos externamente, si no está acompañado de un corazón arrepentido, no tiene sentido, ¿no? Podemos ver a veces la falta de arrepentimiento en nuestro corazón cuando en un momento vemos grave el pecado, pero con el tiempo no, nos vamos como acostumbrando y, y ya no lo vemos tan grave. En un momento estamos en crisis, pero después como que bueno, ya nos recuperamos, ya se nos pasó esa crisis, ¿no? Toda la emoción de buscar en la palabra de Dios. Esos son indicios de falta de arrepentimiento.
de no entender la gravedad del pecado. Cuando yo entiendo la gravedad del pecado, es algo constante que voy a ver en cuanto al pecado. Y eso me va a ayudar a ser consistente en cómo voy a luchar contra el pecado. Así que tenemos que estar siempre bien atentos a eso, más allá de todo lo que podamos incorporar, ¿no? Hoy vamos a ver eh, otro aspecto de la ira que estuvimos adelantando bastante, y es en cuanto a la internalización de la ira. Hay una ira manifiesta que se expresa y que se ve, pero hay una ira encubierta que muchas veces se tapa, ¿no? Y vamos a ver también, la raíz es la misma, la forma de evaluarlo es la misma, eh, pero a veces tiene otros matices, ¿no? Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto, cómo lo ve Dios y algunas claves para poder matar esa ira. Y quiero contarles una historia para arrancar que nos ayuda a pensar cómo es la ira encubierta. Y la historia dice así. Nadie se daría cuenta de primera de que María tenía problemas con la ira. A cualquiera le parecía muy exitosa, equilibrada, sus amigas la admiraban por la habilidad que tenía de conseguir tanto. Era una esposa fiel, una madre consciente de dos niños pequeños de edad escolar, enseñaba en la escuela dominical y disfrutaba del estudio de los grupos pequeños en la semana. Además, trabajaba un par de horas en la semana. Sin embargo, algo por debajo de la superficie andaba mal. Un día lo admitió hablando con su pastor. Ella por dentro estaba hecha un desastre. Era un manojo de amargura. Con frecuencia recordaba las reprimendas de su padre y lo poco que su madre se había involucrado en su vida. No se sentía valorada por todo su esfuerzo. No conseguía afianzar relaciones profundas con otras mujeres en la iglesia. Más bien, sus charlas tendían a lo superficial, momentáneo, y a veces, para calmar su conciencia, decía alguna que otra cosa puntual. Los sermones que se predicaban no le parecían prácticos, y su marido también tenía problemas con la ira, pero esta ira era manifiesta, lo cual hacía todo muy irritable. María también era una mujer llena de ira, aunque sus críticas rara vez salían en forma de palabras. Había aprendido a ocultar hábilmente su ira. Se cerraba y la internalizaba. Por fuera se mantenía fría, controlada, pero por dentro hervía. Por desgracia, María no es la única. Algunos encubren su ira muy bien, consiguen mantenerla oculta durante largos periodos de tiempo y encuentran nuevas formas de evitar situaciones y personas que los irriten. María tenía dos escapes que le proporcionaban placer. Por un lado, la comida era una fuente de placer en medio de las presiones matrimoniales. Y las pantallas, ya que ya sean series donde alimentaba estereotipos de hombres de ensueño que la atrapaban. Claro, no deseaba sus cuerpos, simplemente las cenas a la luz de la vela, todo lo que su esposo no le daba. Otras cosas que la atrapaban eran programas de entrevistas con temas intrigantes. Ella seguía la moda, estaba al día con las tendencias y todo eso ocupaba un gran tiempo en el que le permitían olvidarse por un momento de todas aquellas cosas que la irritaban. Eso es la ira encubierta, la amargura, el resentimiento, ¿no? La ira encubierta es pecado y es otra forma de patrón de comportamiento. Al igual que la ira manifiesta, que la ira revelada, la ira encubierta ofende a Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y aunque esté encubierta, lo que hace la ira encubierta va a minar las relaciones con el pueblo de Dios. Así que afecta también la vida de la iglesia. Quiero que me acompañes en tu Biblia a un pasaje en el Antiguo Testamento, en Levítico, para ver qué es lo que Dios dice en cuanto a esta ira y qué debemos hacer. Levítico capítulo 19. Versículo 16
y vamos a leer hasta el versículo 18. Levítico 19. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Algunas cosas importantes que este pasaje nos muestran. Primero, el interés de Dios en que cultivemos y preservemos las relaciones de amor entre el pueblo de Dios. Eso es lo que está controlando cada uno de estos mandamientos y las palabras de este texto. El pasaje va a mostrar formas específicas en cómo el pueblo de Dios tiene que mantener la unidad y guardarse de la discordia, guardarse del resentimiento. Por ejemplo, ahí dice no andar chismeando, no difamar, ¿no? Ni dañar, ni vengarnos de los demás. Eso es lo primero. Y a veces uno minimiza eso, ¿no? Y le podemos poner un manto de piedad a lo que decimos de nuestro hermano y pensar que esto es para edificación, pero no confrontamos a esa persona. No le dijimos, este proceder o esto que estás haciendo no está bien, tené cuidado. Vamos y se lo decimos a otro, ¿no? Entonces eso está mal, eso es chismear. Por más que aquello que estemos señalando sea algo correcto, por más que esté mal en la vida de nuestro hermano eso que estamos señalando. La Biblia es clara cuando dice, si tu hermano peca, tenés que ir y decirle. No es que tenés que enviar a otro, tenés que ir, porque si no eso es murmuración, ¿no? Entonces, eso lo que hace es distanciar las relaciones dentro de la iglesia. Lo que tenemos que hacer es ser bíblico y obedecer lo que los textos nos dicen, ¿no? Y fíjate la exhortación del versículo 17, que es no odiar al hermano en dónde? En el corazón. Ahí vos podés ver esa ira encubierta, ese odio, ¿no? Eso no está manifestado, sino que el mandato es ¿a dónde? En el corazón. O sea, Dios ve como pecado aun cuando yo estoy enojado y no expreso la ira, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabemos dónde comienza la ira, en el corazón. Así que ya está ahí, ya está ahí. Santiago hace un cuadro bastante gráfico de cómo se desarrolla el pecado, ¿no? Pero ¿cuándo le llama pecado? ¿Cuando se manifiesta? No, cuando está en el corazón. Cuando esos deseos ya forman parte del pensamiento de la persona y ya se gestó el pecado, ya está el pecado. Lo que se manifiesta después es las consecuencias de ese pecado, ¿no? Es el hecho concreto, pero ya está ese pecado. Este pasaje internaliza la fuente de la ira y dice que comienza en el corazón, pero él mismo nos va a ofrecer un camino de escape, una alternativa para que esto no pase. Y fíjense cómo lo dice, ¿no? Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. O sea, ese razonarás con tu prójimo tiene que ver con reprender, con que tenemos que reprenderlo con franqueza a nuestro prójimo, claro, con amor. La palabra razonar tiene que ver con hacerle entender que está pecando, que está mal contra Dios, que eso no es bueno, no agrada a Dios, no está honrando a Dios. Entonces ese razonar no es ponerse de acuerdo en sí, sino ponerse de acuerdo en sí con Dios, pero lleva un matiz de reprensión. Según los que saben del texto hebreo, esto es un recurso del lenguaje, se llama duplicación intensificadora. Literalmente se debería traducir de esta manera. Reprende reprendiendo. Reprende reprendiendo. Ahí cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, algunos autores del Nuevo Testamento usan estos recursos. Por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 1, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo bendiciendo. Bendito sea el que nos bendijo bendiciendo.
Es todo un uso de las mismas palabras para hacer algo redundante. Entonces, lo que este pasaje da por implicación es una insistencia en cuanto a cómo tenemos que reprender y exhortar al hermano. En lugar de tener una ira oculta en nuestro corazón, de encubrir esa ira, eso que la persona, porque dijimos que la ira en sí no es pecado, ¿no? Cuando la persona peca y vos tenés ira, está bien que lo trates a ese tema. Lo tenemos que hacer. Airaos, el mandato, ¿no? En Efesios capítulo 4, hay que irarse contra el pecado. Claro, no hay que pecar. ¿Y cuándo se peca? Cuando esa ira se conserva en el corazón y no se trata, ¿no? No se trata el pecado. Entonces lo que tenemos que hacer es confrontar. Hay que confrontar. Mira, eso es una expresión de amor tremenda. En Proverbios capítulo 27, versículos 5 al 6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es mejor la reprensión manifiesta que estar amando a la persona, pero en privado. Si yo te amo, pero no, es preferible que te muestren esa reprensión, ¿no? Claro que cuando nosotros vamos y decimos, bueno, mira, a mí me hizo enojar esta situación. Lo primero que te tenés que preguntar antes de ir a confrontar al hermano, ¿qué es? Si eso que te hizo enojar es pecado, ¿no? No es que cada cosa que me hace enojar de mi hermano tengo que ir a confrontarlo, porque en realidad eso no es bíblico, ¿no? ¿Eso que hizo mi hermano es pecado? ¿Entorpece la obra de Dios? ¿Está frenando, está distorsionando el carácter de Dios? Bueno, si eso es así, si cumple esas condiciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Enojarme en mi corazón y guardar ese resentimiento? No, ir y exhortar a mi hermano con amor. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la alternativa, sería, ¿no? Pero las personas que internalizan la ira, todas esas prácticas de exhortación, de hablar, le parecen extrañas. Lo que está haciendo la persona es, no está amando. Básicamente es eso. Porque nunca va a sacar a asuntos importantes a la superficie, ¿no? Nunca va a traer este tema. ¿Por qué? Porque la persona no está amando. Se queja, se esconde y todo lo hace en privado, ¿no? Sus quejas están en su mente, en su corazón. Esta clase de ira confronta a las personas, esa clase de ira encubierta, pero las confronta en su mente. ¿Sabes lo que hace esta clase de ira? Las declara culpables. Y esta clase de ira lo que genera en el corazón es una autojustificación. Yo no le digo nada a esta persona por decir esto, por hacer lo otro, pero después que a mí no me vengan a decir nada, porque mira cómo se comportan, mira lo que hacen, mira lo que dicen, mira cómo piensan. Esa es una clase de ira encubierta, donde no está el amor al hermano moviendo las acciones y moviendo el corazón, sino la ira, el aborrecimiento. Y eso es lo que tenemos que matar del corazón. Esta clase de ira lleva a cabo sus propias formas de excomunión. Ahora esta persona no es íntima mía, ¿no? Va a poner etiquetas a las personas. Este es un mal amigo. Bueno, él es así, yo no sé cómo es, pero es así. ¿Para qué le vamos a decir algo? Mejor me callo, ¿no? No se expresa. Antes de hablar prefiero no decir nada porque... Y en realidad ahí estás aborreciendo a tu hermano en tu corazón. No se da cuenta que el corazón está haciendo más ruido a los oídos de Dios que cualquier expresión de ira manifiesta, ¿no? Que pueda tener. Dios mira. Así que necesitamos reconocer esto. ¿Cuánto hay de esto en nuestro corazón? A veces uno dice, bueno, no quiero decir esto porque temo, ¿no? Pero ¿sabes qué? El punto es, no pienses en el temor, sino pensá en el amor. O sea, si vos amás a la persona, vas a estar dispuesta a decirle las cosas que no agradan a Dios, las cosas que deshonran el nombre de Cristo. Y claro, esto no es una cuestión de percepción. Percibo que vos sos, no sé, eh, egoísta.
percibo que vos sos orgulloso, así que te tenés que arrepentir. No, pero explícame. No, no, ¿ves? Sos orgulloso. Por eso me pedís explicaciones. No, no, no se trata así, ¿no? Eso no es, eso es ponerse en lugar de juez y pretender ser el soberano y estar por encima de la escritura. La Biblia no es suficiente para determinar tu estado espiritual, así que yo lo voy a determinar. Eso no es reprensión bíblica, hermano. Lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios y ir con la escritura, ¿no? Claro, no es que tenés que agarrar el texto griego y mostrar, no, no, tenés que mencionar la escritura, abrir la escritura. Este es el pecado, esto es lo que se está manifestando. Por eso le llamamos pecado, por eso esta decisión, porque esta es lo que la Biblia dice. Y esto es lo que la Biblia espera de un hijo de Dios, ¿no? Le tenemos que corregir con paciencia. Tenemos que entender eh, que la persona no puede tomar las cosas así como si estaríamos apretando un botón nada más. Así que con paciencia tenemos que darle la información, las herramientas para que la persona también lo pueda reconocer. Porque la victoria no es, sí, le dije lo que le tenía que decir, así que ya está. Lo destruiste, ¿no? Y ya está, te quedaste contento con eso. No, es acompañar, acompañar para un cambio, para una transformación. A veces lleva más tiempo, a veces menos tiempo. Entonces tenemos que estar enfocados en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa si no logro tratar ese odio en mi corazón, esa ira encubierta de forma correcta? Ya sea confrontando, perdonando. ¿Qué pasa si persisto en eso, ¿no? En esa tendencia de guardar, de ocultar lo que la otra persona está haciendo mal y guardar ese resentimiento en mi corazón. ¿Qué pasa con eso? Bueno, no es un pecado de acción el que estoy cometiendo, pero sí de omisión. Acá la venganza contra mi hermano es pasiva en el sentido que no se exterioriza, pero es bastante activa en mi corazón. Está ardiendo en mi corazón. Y se puede guardar ahí por mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué se debe hacer con una persona con ira encubierta? Bueno, lo que hay que hacer es arrepentirse. Arrepentirse, pero específicamente ¿de qué? De la falta de amor. Porque la ira en primera instancia y tiene como raíz la falta de amor. Esa falta de amor que hace que odie a mi hermano, lo aborrezca y lo quiera eliminar, lo quiera quitar. Claro, la Biblia le llama asesinato eso, ¿no? Matar. Sin embargo, nosotros podemos correr a alguien de la escena de otra manera, ¿no? Bajo otros mecanismos que no nos lleven a cometer homicidio. Sin embargo, está lo mismo ahí, está lo mismo, es querer matar, es una ira activa en el corazón. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué tenemos que tratar esto? ¿Por qué tenemos que reprender reprendiendo, como decía el texto hebreo, ¿no? ¿Por qué tenemos que razonar con nuestro prójimo cuando él está en pecado, en lugar de odiarlo? La orden es apremiante por dos expresiones que están en el versículo 16 y en el versículo 18. Fíjense, versículo 16, Levítico 19, 16, al final dice, yo Jehová. Y el versículo 18 va a decir, el último punto, yo Jehová, yo Jehová. Estas palabras parecen simples, ¿no? Ya se sabe que toda la ley es de Dios. ¿Quién está dando la ley? Dios. Dios. Se entiende que esto es mandato de Jehová, pero sin embargo ahí está la firma de Dios en estas palabras simples. La presencia de Jehová está en esto. El Rey, el Redentor de Israel, el que guarda el pacto. Él es el que me lleva a obedecer, es el que me manda a obedecer. Yo Jehová, con todo lo que eso significa. Tenemos que pensar en cuán sublime es este nombre, pero cuán poderoso es este nombre. Jehová, Jehová. Así que cuando yo estoy guardando amargura, rencor, resentimiento en mi corazón, cuando estoy encubriendo esa ira, tengo que pensar que Jehová me está mirando. Es Jehová, es Jehová. Nada más y nada menos. No es una cuestión menor. No es algo que lo puedo decir, bueno, con el tiempo lo voy a ir solucionando. Yo Jehová, Él es el que da esta orden, ¿no? Así que
Necesitamos entender esto. Cuando estamos guardando ira en nuestro corazón, cuando estamos guardando resentimiento contra un hermano, contra los hermanos, lo que necesitamos es arrepentirnos y conocer al Dios verdadero. ¿Quién es el que nos manda a dejar ese pecado? Y es Jehová. Debemos conocerlo. Debemos conocer quién es Él. ¿Sabes quién es Él? Él es el que no guarda rencor. Claro, lo hace en Cristo. Él puede llenarnos de gracia y esa gracia es la que nos impulsa a mostrar esa misma gracia. Así que debemos conocer al Señor y que Él con real autoridad nos ordena a amar en lugar de juzgar, ¿no? Pablo habla de la ira, del rencor como algo peligroso, ¿no? Él dice, airaos pero no pequéis, no se ponga sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué sucede cuando no tratamos la ira, la amargura, el resentimiento de manera inmediata? Porque el texto en Efesios nos impulsa a eso, ¿no? A tratarlo de manera inmediata. ¿Qué pasa si esto no es así? Bueno, la ira sin resolver lo que va a hacer es impulsar los planes de Satanás para destruir la unidad de la iglesia. Toda amargura, todo resentimiento, rencor eh, hacia el pueblo de Dios, eso lo que hace es, le está dando espacio a Satanás para que ejecute su plan de destruir la unidad de la iglesia. Satanás no puede quitarte la vida, no puede sacarte la salvación. No puede robarte la garantía que tenés del Espíritu Santo y la gloriosa eternidad que vas a disfrutar con Dios. Pero lo que sí puede hacer Él es hacer que pierdas el gozo, hacer que tu vida sea miserable, que no tengas paz en tu corazón. Eso sí lo puede hacer si le damos lugar a la amargura, al resentimiento. Ahí le estamos dando un espacio tremendo a Satanás. Entonces como que siempre parece que te falta algo, una vida insatisfecha, una vida vacía, preocupada, afanada, diferentes cosas, ¿no? Pero siempre incompleta. Y Dios no quiere eso, ¿no? No es la voluntad de Dios para nuestra vida. Claro, no es que Dios quiere que nos llenemos de dinero, no estamos hablando de eso, pero del gozo, ¿no? Del gozo. Cristo eh, nos ofrece una vida abundante, ¿no? Y cuando acumulamos amargura en nuestro corazón, lo que estamos es menospreciando esa vida que Él nos quiere dar, ¿no? Así que necesitamos saber que lo que sale de nuestro corazón nos condiciona. Y aunque no se exprese eso que sale del corazón, nos condiciona también, hermanos. Muchos piensan que si yo tengo, vamos a pensar, si yo tengo un problema con un hermano, con mi hermana, con algún pariente, alguna cosa que yo tenga en contra de ellos, vengo acá a la iglesia y no les afecta eso a mis hermanos. Y puedo caer en esa mentira, pero eso no es así, ¿no? O sea, todo lo que esté en mi corazón va a condicionar mi vida espiritual. Toda la amargura que esté en mi corazón me va a condicionar. Y no solamente me va a condicionar a mí, va a condicionar a mi familia y va a condicionar la vida de la iglesia. Porque se va a ver afectado, porque, claro, Satanás no es omnisciente y no está en todo lugar, pero estoy hablando de las mentiras satánicas a lo que le estoy dando lugar, al pensamiento mentiroso, ¿no? Y estamos llenos de eso en este mundo. Así que muchos creyentes piensan eso, pero deben entender cómo esto condiciona su corazón. ¿Qué es lo que hace que no los pongamos? La soberbia, el orgullo. No lo quiero expresar, es el orgullo. Claro, ese orgullo es contrario al amor, ¿no? Así que veamos también ahora 7 maneras prácticas de cómo afrontar esto. Como vimos la ira manifiesta, veamos la internalización de la ira y cómo poder tratarlo. En primer lugar, admite que la amargura del corazón es pecado y reconoce las consecuencias horribles que puede tener el encubrimiento de la ira. Reconoce eso. Reconoce no solo que es pecado, sino a dónde este pecado me va a llevar si sigo ese camino. Eso es clave. Tengo que empezar de ahí. Esto es pecado lo que estoy experimentando.
No es desánimo, no es que me maltrataron, no, no, es pecado porque hay amargura en mi corazón. Y esto me va a llevar lejos en las consecuencias del pecado, ¿no? Con eso, con admitir, en el proceso de admitir, vamos identificando cuáles son esos ídolos de nuestro corazón, cuáles son esos deseos y esas demandas, esos derechos que creo tener sobre otros que están arraigados fuertemente en mi corazón. Si no lo reconozco como un ídolo, difícilmente puedo admitirlo como un pecado y vencerlo. Número 2, vuélvete a Jesucristo arrepentido y con fe, y cree que te perdona completamente. Es la realidad del Evangelio, hermanos, lo que nos va a ayudar a vencer el pecado. Hermanos, el Evangelio no es solamente algo que creímos como un boleto para asegurar nuestra eternidad. El Evangelio tiene que impactar toda nuestra vida, aún el resentimiento que está en nuestro corazón. Y tenemos que ir a Cristo en arrepentimiento y creer que su gracia nos perdona, que su gracia no solo nos perdona, sino que nos capacita para seguir avanzando. En tercer lugar, si alguien pecó contra vos, tenés que perdonar al ofensor de todo corazón, perdonarlo. Y de eso, bueno, vamos a hablar un poco más en la predicación, ¿no? Pero debemos quitar de nuestro corazón todo indicio de amargura. Debemos dejar de mirar a las personas con ese espíritu crítico, ¿no? Y lo que debemos es predisponernos siempre para reconciliar las relaciones. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, ¿no? O sea, debemos ser personas pacificadoras, personas que buscan alternativas para solucionar los diferentes problemas. En cuarto lugar, evita la tentación de estallar. Muchos te van a decir, tenés que sacar esa ira, explotar, gritá, andá al campo y gritá, mordé algo, no sé, meté la cabeza en un congelador. O sea, hay muchas formas que en realidad lo único que hacen es expresar el pecado de otra forma, de otra manera. Pero se va a hacer un círculo vicioso y al final una bola de nieve que no vas a poder controlar, porque cada vez vas a necesitar más de eso. Así que la terapia de este tipo no ayuda para nada, ¿no? Incluso hasta los mismos psicólogos ya, todos no piensan igual en cuanto a este tema, ¿no? De explotar y de sacar la ira, ¿no? Eso no es lo que tenemos que hacer, porque entendemos que la ira tiene que ver con lo moral. La ira involucra todo nuestro ser, ¿no? Lo que pensamos, lo que creencias, lo que deseamos. Así que esto no es una cuestión de, está mi vaso lleno de ira y ahí lo vacío y hasta que se vaya llenando de a poquito, hasta que se va acumulando y después se llena de vuelta y lo necesito tirar de alguna manera. Así no funciona la vida, hermanos. No somos robots. Eso es una mentira porque eso lo que hace es pensar que todas las cosas me hacen enojar, pensar que todo lo que me sucede me hace enojar, pensar que las personas en mi familia me hacen enojar, pensar que las personas en la iglesia me hacen enojar, entonces se va llenando mi corazón de ira por todo lo que me hace enojar. No, la ira ¿de dónde viene? Del corazón. Tengo ira en mi corazón. Y lo que tengo que hacer es sacar esa ira, porque lo que expreso es lo que soy realmente. Hay muchas mentiras. Bueno, yo dije esto, pero estaba enojado, así que yo no soy así, yo no pienso de esta manera. Cuando nosotros expresamos la ira o cuando tenemos esa amargura en nuestro corazón, tenemos que entender que eso es lo que realmente somos. Porque Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, o sea, lo que está fuera y entra, sino lo que sale del hombre. Porque del corazón sale todo el pecado, ¿no? Calvino decía que el corazón es una fábrica, ¿no? De ídolos, todo el tiempo, sacando ídolos, inventando. Así que necesitamos evitar la tentación de estallar en ira. Sé que hay muchas mentiras que circulan en relación a esto, ¿no? Bueno, me desahogué, lo dije. No tenés que ir con ese espíritu, porque si vos le decís, mira, yo te digo algo que está ardiendo en mi corazón, lo tengo que decir porque voy a explotar y prefiero decírtelo. Así que te lo digo. Ahí, ¿qué estás mirando vos? ¿Estás interesado
en el pecado de tu hermano y cómo él tiene que caminar en santidad porque de esa manera deshonra a Dios? No, no. Lo que estás preocupado es en que vos te sentís mal al tener esto y vos lo querés sacar porque te está haciendo mal. Entonces, de alguna manera querés evitar eso. Pero no es el amor lo que te está llevando a la confrontación. Es simplemente esa desahogo, ¿no? Como que estoy atrapado con esto y necesito sacarlo. Y eso no es así. Lo único que tenemos que ver el desahogo en este punto si es que queremos ver algo bueno en la confesión. Es decir, el pecado te va a consumir y tenés que confesar el pecado, pero no desahogar porque simplemente me hace mal, ¿no? En quinto lugar, reemplaza tu comportamiento encubridor con palabras santas que ministren a los demás. Vos decís, bueno, la verdad, prefiero no hablar. Prefiero hablar lo menos posible. Claro, hay principios en que necesitamos ser prudentes con nuestras palabras. En las muchas palabras no falta pecado. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero eso no significa que al no decir nada sea más piadoso que decir. Tengo que decir algo, pero tengo que decir algo bueno. O sea, no basta con decir, mejor no digo nada, ¿no? Eso es algo trucho en cómo tratar con las relaciones. No, prefiero no decirle nada. Es algo superficial, vano. No, tenés que preferir hablar. Tenés que preferir hablar, decir, pero decir algo que edifique. Cuando Pablo trata el tema de la ira, él no dice, bueno, aguántensela y no digan nada, ¿no? Sino que tienen que hablar, tienen que dar gracia, beneficiar al que los está escuchando. Entonces, no digo nada porque si no voy a estallar, no, voy a tener que decir algo para matar el pecado y la amargura en mi corazón y mostrar bondad. En número 6, busca pacificar y resolver tus problemas de forma bíblica. Lo que tenemos que hacer es soluciones bíblicas, ¿no? Ser un pacificador, una persona que resuelve, que trae soluciones bíblicas. ¿Cómo vamos a tratar este tema? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos proyectamos a hacer después? Pero necesitamos buscar soluciones bíblicas. Y en último lugar, continúa orando y estudiando las escrituras. Lo mismo que la clase anterior, ¿no? Seguí creciendo. Tomá nuevamente los principios que fuimos aprendiendo, repasá los cursos, escuchá la clase, tomá nota. Nuevamente, o sea, cada vez que estallás en ira, les decía el blog de notas en el celular, puedes anotar, bueno, esto es lo que me hizo enojar, esto deseé, esto estaba en mi corazón, esto es lo que Dios espera en este momento de ira. Hubiese actuado así, la próxima vez tengo que actuar de esta manera. Rendí cuentas, hacé todo lo que esté a tu alcance. Hermanos, este tema es muy importante porque esto es lo que es un pecado común, pero es un pecado grave. Es un pecado común por la frecuencia en cómo pecamos y caemos en la ira. Y la verdad, nadie de los que estamos acá, se lo puedo asegurar bíblicamente, podemos decir, no, a mí yo no me enojo. Yo no soy así de tener cosas encubiertas en mi corazón. Si estás en este mundo, si estás de este lado de la eternidad, puede ser que eso no sea algo esclavizante en tu vida, pero si vos pensás que eso no está en tu corazón, directamente ya perdiste la batalla. O no examinaste suficiente tu corazón. No necesitamos crecer en la habilidad porque somos potenciales pecadores de cualquier pecado. Claro, en algunas cosas somos más débiles que en otras. En algunas cosas, nuestros patrones son más repetitivos que en otros. Pero necesitamos luchar con todos los pecados. A todos los pecados le tenemos que hacer frente con la misma intensidad, ¿no? Así que hasta ahí llegamos con la clase. ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Ya saben todo. Así que vamos ahora. Noemí. Sí, sí.
Ujú. Sí, sí, sí. Sí, es válido. Es válido porque ¿cuánto vos podés asegurar que no entiende? ¿Acaso no te sorprende con cosas que entiende? Sí, claro, exactamente. Sí. Sí, vos explicarle la verdad. Eh, es válido y yo creo que es necesario explicarle, ¿viste? Explicarle porque eh, todo lo que, la verdad que vos traigas a su mente, eso va a transformar su corazón. Y aferrate a textos como Salmo 19, que dice eh, que la palabra de Dios, a ver, vamos a buscarlo, si ya lo, ahí está, sí, la ley. Dice, la ley de Jehová es perfecta, o sea, es completa, suficiente. El ser humano no necesita más que la ley de Jehová. Y va a decir cuál es el beneficio, que convierte el alma, que transforma el alma. O sea, hay dos matices ahí. El alma de él puede pasar de muerte a vida, puede entender la salvación incluso en ese momento, porque esto es lo que tiene la ley de Dios. Pero a su vez también a una persona que es salva ya, ¿no? Que ya creyó en Cristo. El otro matiz de este convierte es restaura el alma. Esas cosas profundas que la persona lucha y que no puede vencer, la ley de Jehová es suficiente para transformarlo. Así que vos al repetirle la verdad, no le das una opinión, vos le estás contando la verdad de Dios. Entonces, eso es ley. ¿Por qué es ley? Porque no se puede ir en contra de esa verdad. Entonces, vos le decís a tu hijo esto y esperás en oración que Dios obre, ¿no? En salvación, en el corazón de tu hijo. Pero sí, es súper valioso que lo hagas así. Si lo haces, seguí haciéndolo, porque la vara le muestra el camino y la ley es lo que le hace transitar ese camino, ¿no? Así que sí, sí, es claro que... está bueno el ejemplo. Em, pienso que o sea, tengo ahí un material para tratar con la ira manifiesta de los hijos, cómo los padres tienen que tratar con la ira manifiesta. Pero es un libro digital, no lo puedo, no te lo puedo prestar. Lo que podemos hacer es, Johnny es papá, hay varios padres, está Joana, Jorge, bueno, hay varios padres, Nadia, es poder tomar un tiempo y ver los principios en forma resumida, así como hicimos con esto. em, que eso es algo que estaba pensando también. Venía pensando como... Es un matiz más, ¿no? De cómo tratar con la ira, que nos puede ayudar. Claro, o sea, y algunos detalles ahí, tu hijo te pega, o sea, lo que tenés que pensar es qué es lo que está moviendo a tu hijo. No es el caramelo que no le diste, es el odio en su corazón. Y él está haciendo todo lo que está a su alcance para destruir a la persona que se está interponiendo en sus deseos. O sea, cuando vos ves a tu hijo de esa manera, vos podés ver el corazón, podés ver la profundidad del corazón. Y vos decís, pero ¿cuánto daño te puede hacer si te pegó? O sea, no tenés que pensar el daño que él te puede hacer a vos, vos tenés que pensar en cómo está usando él su fuerza para lastimarte. ¿Hay otra forma más expresiva de ira que él pueda mostrar? No, está en su culmine. O sea, en su escala él está haciendo todo lo posible para matarte en ese momento de ira. Porque te pega con toda su fuerza, no se reserva nada. Entonces, lo que vos estás viendo no es, no, que no me pegue porque es una falta de respeto. No, tenés que tratar la ira en su corazón y llevarlo a Cristo. Y obviamente necesita recibir vara, necesita recibir paleta para sacar esa necedad, ¿no? Todo lo que escuchábamos de Proverbios es tremendo, es para repetirlo constantemente, esos principios, ayuda un montón. Eh, pero pensá que él, ponete trasladá esa ira a tu vida y decir, bueno, te enojas con Pablo y atentás contra su vida con todas tus fuerzas. Agarrarías capaz, no sé, un palo, le pegarías en la cabeza, trataría. Eso es lo mismo que está haciendo tu hijo. Entonces ahí uno dice, bueno, si él expresó en toda su magnitud, su potencial, no es un pequeño pecador, es un gran pecador.
que necesita ser llevado al Evangelio, él necesita la gracia del Evangelio. Entonces después, claro, pero es una etapa, después se le pasa. No, no. Después el pecador, lo que hacemos como pecadores es creciendo en la habilidad para encontrar nuestras conveniencias. Ya si pegarle a mi mamá no me conviene o matar a una persona no me conviene porque empiezo a razonar todas las consecuencias que eso puede traer, evito esto. Pero siempre voy a hacer lo que me conviene, ¿no? Eh, bueno, hay una expresión que siempre digo. Si tu vecino no te mata, si no agarra un arma y te pega un tiro, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué es? Porque no le conviene, no le conviene. Si todas las restricciones y consecuencias del pecado se quitarían del contexto y él necesitaría hacer eso, matarte, para obtener, no sé, la bicicleta que vos tenés, lo va a hacer, lo va a hacer. Y eso no es una exageración, eso ya pasó en la historia. O sea, la Biblia ya lo dice así, pero la historia también lo afirma. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, cuando tenían sus competidores judíos en algunos lugares en Europa, ¿qué hacían? Denunciaban a estos judíos empresarios para quedarse con sus bienes. ¿Y qué les iba a pasar a esos judíos empresarios? Los iban a matar. Pero ¿quién les iba a decir algo si lo que se decía era que se tenían que entregar a los judíos? Entonces no había una ley que me prohibía matarlo, sino que había una ley que me decía, matalo, y me conviene hacerlo. Entonces ellos lo hacían, ¿no? Así que pensemos en esto, ¿no? Qué temerario que es todo, ¿no? Porque si mi vecino no me mata es porque no le conviene, nada más que por eso. Cristina iba a decir algo. Sí, solamente un paréntesis quiero hacerle, Cristina, perdóneme. La experiencia no vale si es antibíblica. Si es algo bíblico, es válida, nada más. Sí. ¿Qué sería amor? O sea, lo que usted tiene que definir es qué sería amor. Si la Biblia dice que hay que darle paleta cuando peca, ¿eso sería amor? No. Si la Biblia dice que el que ama a su hijo lo corrige, eso es amor. O sea, claro. Sí, habría que revisar, Cristina. O sea, hay muchos métodos que pueden obtener resultados. Podemos lograr con técnicas psicológicas o vamos a poner con algunas técnicas humanas que Timoteo no exprese ira. Sí, lo podemos hacer. Y podemos llamarle a esas técnicas amor, también le podemos llamar amor. O sea, no hay ningún problema con eso. Eh, pero el tema es qué es lo que la Biblia le llama amor y qué es lo que la Biblia dice que hay que hacer. Yo tengo que creer en eso, aunque eso no funcione después. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Johnny, ¿podés añadir algo más en cuanto a esto que él estuvo estudiando bastante en cuanto al tema? Sí, creo que eso aclara bastante si esto que usted hizo se aplicaría a este caso y la respuesta sería que no. O sea, el camino es en el camino que usted optó está bien porque el contexto que Johnny decía, padres inconversos que le dicen a alguien que está trabajando para ellos, fíjate cómo puedes tratarlo. Y más que mostrarle amabilidad, un buen trato, usted aplicó principios como la blanda respuesta quita la ira, o sea, le mostró otro camino, entonces obtuvo ciertos resultados. Pero eso no quita la necedad del corazón. O sea, el niño no está preparado para el contexto del Evangelio, porque no recibió una instrucción bíblica, lamentablemente. Sus padres están imposibilitados de poder hacerlo, porque no conocen a Cristo, ¿no? Pero bueno, creo que eso afirma y tenemos que seguir creciendo, porque más allá de que
muchas mujeres acá no tienen hijos y quizás ya han criado hijos y todo. Hay otras jovencitas que tienen que criar hijos, hay otras que van a tener hijos, van a formar familia. Y todos como iglesia tenemos que tener un criterio unificado en la verdad, no en por ahí algo que me pudo haber funcionado, que sí pudo haber funcionado. Y creo que el desafío de los principios, el método de Dios en todas las cosas, en eso es una cuestión de fe, es una cuestión de si yo le voy a creer a Dios o no le voy a creer a Dios. No es una cuestión de que esto funciona, lo otro no funciona, no. Dios dice que esto es lo que tengo que hacer. Y al final el padre es el que está siendo probado más que el hijo, ¿no? Porque el hijo ya está, ya sabe que nació en este mundo en pecado, Salmo 51:5, o sea, en pecado me concibió mi madre, o sea, pero la vara es más dolorosa y más difícil de obedecerla para el padre, ¿no? El padre es el que está siendo desafiado a luchar contra mentiras de este mundo que está totalmente en contra de los principios de Dios, y así le va al mundo, así le va al mundo, cada vez hay más problemas, cada vez aumentan más los problemas en cuanto a la mente de las personas, eh, o sea, así le va al mundo por dejar de lado a Dios. Hay un proverbio que dice que el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón, ¿no? Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si no haces lo que Dios dice, te va a ir mal. O sea, en Job dice, él es sabio de corazón. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? A nadie, a nadie. Así que es más que aplicar la vara, es creerle a Dios, es abrazar lo que Dios dice y cumplirlo, ¿no? De todo corazón. Así que bueno, vamos a orar y ya terminamos. Gracias, Padre, por este tema que hemos estado tratando. Te pido que nos dé sabiduría, claridad para seguir desarrollándolo y aplicando cada uno de los principios, Señor. Necesitamos crecer, aprender y ser animados, alentados, Señor, a que todo esto proviene de ti, Señor, y necesitamos afirmarnos en la verdad, Señor. Gracias, Padre, porque también nos has guardado del desvío muchas veces al no aplicar tu palabra como tú lo quieres, pero tú has guardado nuestra vida. Y oramos, Señor, por las próximas generaciones. Reconocemos, Padre, nuestras debilidades y cómo muchos, la mayoría de los que hemos estado acá no hemos recibido quizá una instrucción bíblica desde la niñez, pero hay muchos niños, Señor, aquí, hay muchos que van a venir y es un privilegio para ellos recibir una generación nueva en los principios y ver cómo la verdad trae frutos, Señor, trae resultados eternos, Padre, que eso es lo que esperamos. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén.